algunos lugares de esta tierra se identifican con misterios sagrados, leyendas y fe. Lugares como el Camino de Santiago de Compostela, el hogar de algunos de los sitios más sagrados del mundo. Por miles de años el camino ha representado el deseo humano de experimentar algo más profundo, de desarrollar el alma. Desde tiempos ancestrales, los peregrinos han recorrido el camino para orar en la tumba del santo cristiano Jacobo. Pero ahora, algunos académicos creen que los huesos en el relicario podrían no ser los de Jacobo después de todo. En su lugar, podrían pertenecer a un hombre controversial considerado por la Iglesia una amenaza a su propia existencia. Y nueva evidencia revela que el camino pudo haber sido un lugar sagrado de adoración mucho antes de la era cristiana. Cuando fue introducido el catolicismo, este no eliminó las tradiciones anteriores. Lo que hacían era que, al deshacerse de un dios o diosa local, hallaban un reemplazo católico de inmediato. Los orígenes del camino podrían ser más ricos y complejos de lo que se imaginó previamente, forjados por la fe y la guerra, rituales de fertilidad y creencias antiguas en el universo más allá de este mundo. Por más de 1000 años, los peregrinos cristianos han viajado a través de Europa para recorrer un sendero sagrado. Este es el Camino de Santiago de Compostela. Se halla entre los sitios más sagrados del mundo cristiano. Históricamente, en la Edad Media, la peregrinación era un modo de salir de la ciudad. O iban porque habían hecho una promesa, por ejemplo, si mi hijo se recupera de la enfermedad, iré. Los pueblos enviaban personas y decían, si nos salvas de esta plaga, enviaremos una delegación a Santiago. Las razones para realizar el peregrinaje son tan variadas como el número de personas que lo realizan. En tiempos modernos, personas de todas las creencias y de ninguna recorren el camino para hallar tranquilidad y paz. Llevan consigo el símbolo emblemático del camino, el caparazón de Vieira. Cada surco representa una de las muchas rutas que puede tomar un peregrino. Entre ellos, el más popular es el camino francés. Este cruza el norte de España de este a oeste. Todas las rutas llevan al destino final, la gran catedral en la ciudad de Santiago, cerca de la costa atlántica de España. Esta antigua catedral se ha erguido aquí desde que colocaron sus cimientos en el año 1060 de nuestra era. En primer lugar, hay un vasto altar dorado. Este es el sitio de entierro del santo cristiano Jacobo, uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. Sus huesos están atesorados en un ataúd dorado. Han sido venerados aquí por millones de peregrinos durante siglos. Aquí, Jacobo es conocido por su nombre español, Iago. Este Santiago fue uno de los 3 discípulos más apreciados por Jesús, a quien éste mencionó en la Biblia. En los momentos más importantes para Jesús, Pedro, Santiago y Juan estuvieron a su lado. La historia de cómo los huesos de Jacobo llegaron a Santiago nos lleva a los orígenes de la cristiandad y a la antigua ciudad de Jerusalén. Después de la crucifixión de Jesús de Nazaret, la mayoría de sus discípulos huyó temiendo por sus vidas. La leyenda dice que Jacobo viajó al norte de España y allí, entre los paganos, predicó la nueva fe cristiana. Pero cuando Jacobo regresó a Jerusalén en el año 44 de nuestra era, fue arrestado, acusado de sublevación y decapitado por el rey títere de los romanos, Herodes Agripa. En secreto, los amigos de Jacobo llevaron sus restos de vuelta a España.
Según la tradición, el cuerpo de Jacobo fue llevado a Galicia desde Haifa, desde Israel, por dos amigos. Según esta tradición, los restos mortales de Jacobo fueron transportados en un bote y guiados por una estrella milagrosa. Los amigos de Jacobo enterraron su cuerpo en el norte de España. Con el paso del tiempo, su tumba fue olvidada. Hasta 800 años después, cuando un ermitaño cristiano llamado Pelayo despertó en medio de la noche. Pelayo descubrió que el cielo estaba repleto de luces angelicales. Las luces lo guiaron para descubrir una antigua piedra funeraria y una tumba oculta. La tumba fue excavada y reveló los restos de un hombre santo y dos acompañantes. El esqueleto del santo carecía del cráneo, lo que llevó a todos a concluir que debía ser Jacobo el apóstol. Cuando el rey de Asturias, Alfonso II, supo la noticia, ordenó que se construyese un santuario para proteger las reliquias del santo cristiano. El lugar llegó a conocerse como Santiago, y en los años siguientes, una vasta red de senderos que cruzan España y Europa occidental y que conducen al santuario recibirían un nuevo nombre: el Camino de Santiago de Compostela, un sendero sagrado que lleva a los fieles a venerar las reliquias de Jacobo. Las reliquias son los restos físicos u objetos relacionados con el santo. Eran algo que podías ver, tal vez tocar, que podías sentir, besar. Para los cristianos medievales, las reliquias tenían una enorme importancia. Se creía que las reliquias poseían poderes milagrosos. Podían sanar a los enfermos, ayudar a una mujer estéril a concebir o asegurar la victoria en una batalla. A veces Dios estaba demasiado lejos y los santos cerraban la brecha entre el cielo y la tierra. Pero los historiadores han descubierto que muchas reliquias no son lo que parecen. En el frenesí por reliquias, en ocasiones se inventaban leyendas. A menudo las circunstancias del descubrimiento de las reliquias eran algo sospechosas. Algunos historiadores creen que el momento del descubrimiento de la tumba de Jacobo podría ser sospechoso, pues en ese mismo momento, a comienzos del siglo IX de nuestra era, la cristiandad en Europa estaba bajo asedio. La Catedral de Santiago de Compostela no era la única gran iglesia de la época. En las mismas décadas en que comenzó el trabajo de construcción de la Catedral de Santiago, a 900 kilómetros de allí, en el norte de España, estaba siendo construido un gran sitio sagrado. Esta es la impactante iglesia románica de Santa María, parte de las formidables fortificaciones del castillo de Loarre. Entre Santiago y Santa María se construían muchas más iglesias. Una cadena de iglesias que seguían la ruta exacta que se conoce como el Camino de Santiago. Se pensaba que la iglesia cristiana estaba marcando una línea o construyendo un muro para detener la expansión de una nueva y poderosa fe en Europa, el Islam. Año 711 de nuestra era, 100 años antes del descubrimiento de los huesos de Jacobo, un vasto ejército musulmán cruzó desde África y conquistó España. Los ejércitos de la España cristiana intentaron en vano resistir. Eran guerreros sumamente rápidos y diestros. Los ejércitos musulmanes avanzaron por España y finalmente la conquistaron. Entonces surgió una floreciente cultura musulmana en España, que también incluía a cristianos y judíos. La mayor parte de la península española cayó bajo el control musulmán. Pero en el norte, algunos reinos cristianos resistieron. Entre
Entre ellos estaba el reino de Asturias, cuyo rey, Alfonso II, construyó el santuario de San Jacobo y estableció el sendero de peregrinaje del camino. El camino de Santiago de Compostela marcaba la frontera entre estas dos partes de España, entre los siglos XI y XII. Más tarde fue el punto inicial que le permitió a los cristianos españoles expandir de nuevo su territorio hacia el sur. El descubrimiento de los huesos de Jacobo en un momento tan crítico para los cristianos de España ha llevado a algunos historiadores a una sorprendente conclusión. El camino pudo haber sido inventado con propósitos propagandísticos. Justo en un momento cuando las personas necesitaban una figura central en quien poder creer, las reliquias de San Jacobo fueron descubiertas milagrosamente. Desde fortalezas como el castillo de Loarre, los ejércitos cristianos se congregaban contra el poderío de sus enemigos. La expresión en piedra de fe, devoción y convicción en la rectitud del cristianismo está materializada en estas grandes catedrales y otras iglesias que se construían cuando la Reconquista adquiría gran impulso. Entonces, los cristianos del norte de España reunieron sus ejércitos contra los invasores musulmanes. En una batalla tras otra, los soldados cristianos lucharon bajo una bandera sagrada que llevaba la cruz de San Jacobo. El descubrimiento de las reliquias fue un llamado a las armas para los lugareños. Esto apuntaló su creencia que podían ganar esa lucha, porque tenían a ese santo trabajando a su favor. Armados de valor por su santo patrón Jacobo, los ejércitos cristianos finalmente recuperaron el control de España en el siglo XV. Desde entonces, Europa sería una tierra principalmente cristiana. Y en la época medieval, hasta 1 millón de peregrinos por año harían el viaje a la tumba de Jacobo en Santiago. Pero si los orígenes del camino están tan claramente conectados a la política medieval, ¿por qué resuena tan fuertemente con los peregrinos modernos? Nuevas investigaciones podrían revelar algo extraordinario. El camino pudo haber sido un sendero sagrado mucho antes de la era cristiana. Un lugar donde los antiguos podían conectarse con los poderes de la fertilidad y las esencias espirituales del universo más allá de esta tierra. La gran catedral de Saint-Bertrand de Comminges domina este valle de los Pirineos franceses. Construido del siglo XII, este sitio sagrado está entre los muchos puntos iniciales desde los que las personas inician su peregrinaje a Santiago a 800 kilómetros a través del norte de España. Su magnífica abadía mira al este sobre las verdes colinas de Comminges. Desde allí, su órgano de 500 años puede oírse por todas partes. Nos dicen que cuando Saint Bertrand estaba construyendo la iglesia, la religión de las personas de los Pirineos era muy dudosa y que él realizó una campaña de evangelización. De algún modo, la catedral es esa campaña de evangelización materializada en piedra. Expresa que el cristianismo ha triunfado sobre los demonios del paganismo. Los dioses y diosas han desaparecido. Es una fortaleza de la fe. Es grandiosa esa fe. Pero parece que algún recuerdo de los antiguos dioses y diosas permaneció vivo en esta estación del camino. Adentro, la catedral está adornada con reliquias, gárgolas e íconos que evocan un misterioso pasado. Extrañas figuras aparecen en toda la iglesia, con hojas y ramas que brotan de su boca y cabello. Es conocido como el hombre verde. Este hombre verde se encuentra con frecuencia en las iglesias de los siglos XII y XIII, en especial en Alemania, Francia y en la costa norte de España. Obviamente es una imagen de fertilidad,
Es como si las esculturas mantuviesen presente el conocimiento de que somos parte de la naturaleza. Esa fertilidad, las estaciones del año y las plantas que crecen son fundamentales para la humanidad. El hombre verde podría ser un vínculo con la era precristiana, la continuación de algún recuerdo de fe hacia antiguos dioses paganos. La máscara de hojas proviene de Dionisio, un dios romano de la fertilidad, el vino y los excesos. El arqueólogo y profesor Simon Esmond Cleary fue parte de un equipo que realizó excavaciones en Saint Bernard. Sus hallazgos revelaron que el camino fue construido sobre cimientos que predatan por mucho la cristiandad. Allí descubrieron los restos de un gran pueblo romano construido por el general romano Pompeyo, como una base desde la cual pacificar a los celtas locales. El nombre de la ciudad es Lugdunum, que es una romanización de palabras celtas. Dunum significa fortificación y Lug es el gran dios celta de la luz. Lugdunum era el hogar de 30.000 personas. Contaba con un mercado, un foro político y lujosos baños romanos. Realmente era una fábrica para producir romanos que contrastasen con los bárbaros de las colinas de los Pirineos. Cuando el profesor Esmond Cleary examinó la catedral en la cima de la colina, descubrió algo asombroso. Si observamos este muro, la parte superior es de la Edad Media, pero esta parte inferior, con estos largos tramos regulares de bloques pequeños, es muy típica del estilo de construcción romano, de su albañilería. Creemos que es el muro de contención en el lado norte de la gran plataforma, donde ahora se yergue la catedral, pero pensamos que originalmente, en el periodo romano, bien pudo haber existido un gran templo allí. Lo que descubrió Simon es que hace 2000 años, donde ahora se yergue la catedral, un enorme templo romano dominaba este valle. Imaginen un gran templo de mármol blanco, algo parecido al Partenón, levantado en la cima de esa colina, brillando al sol con inscripciones de bronce y tal vez pintado también. Habría sido tan visible, importante e impresionante como lo es la catedral ahora. Bajo el gran templo había un círculo romano, parte del cual permanece hasta hoy. Desde allí, la increíble red de caminos de los romanos se extendía por toda Europa. Uno de estos caminos romanos era llamado la Vía de Jano. Esta es la misma ruta que sigue el camino francés al cruzar el norte de España hacia Santiago. Resulta que el camino fue construido sobre las bases de un camino romano. Después de los romanos, nadie fue bueno construyendo caminos. Por lo tanto, los caminos romanos bien fabricados continuaron en uso por 1500 años o más. Algunos todavía se usan. A lo largo de sus caminos, los romanos construyeron sitios sagrados donde los viajeros podían adorar o descansar. Algunos, como el templo de Saint Bertrand, eran grandes edificaciones arquitectónicas. Otros eran pequeños santuarios sencillos. Todos estaban dedicados a un dios o diosa, como Júpiter, Juno o Diana, deidades que podían conceder favores a los fieles. En el mundo antiguo, las personas viajaban grandes distancias para ir a santuarios y templos de particular importancia. No existían servicios de salud. Aún así, podías resultar herido, podías romperte una pierna, podías sufrir de artritis. No podías acudir a un doctor y obtener una píldora para sentirte mejor. Invocabas a un alto poder, a un dios o a una diosa. Una deidad en particular parece haber tenido muchos santuarios a lo largo del sendero romano que ahora sigue el camino. Su nombre era Venus, diosa del amor y la fertilidad. El símbolo sagrado de Venus es el caparazón de Vieira, que se convirtió en el símbolo del camino.
Siempre me ha parecido curioso que tengamos este caparazón de vieira en el peregrinaje a Santiago de Compostela. ¿De qué se trata esto? Hay muchas interpretaciones para ello, comenzando en el siglo XII, en la literatura de la Iglesia sobre el Camino, y dice que representa la mano abierta del peregrino. O podría ser usado para recoger agua. Representa muchas cosas, incluyendo los órganos sexuales femeninos. Las representaciones artísticas de Venus a menudo la muestran acompañada de un caparazón de vieira. La famosa pintura de Botticelli presenta a Venus navegando los mares en el caparazón. Es el símbolo de Venus, la diosa de la fertilidad y el amor. ¿Es posible que exista alguna conexión espiritual entre Venus y el camino? Los peregrinos iban a los santuarios de Venus a orar por ayuda en los asuntos del corazón o si tenían problemas para concebir un hijo. No eras nadie si no tenías hijos en la Edad Media. Era visto como una carga terrible para cualquiera. Generalmente intentaban cualquier cosa para tener hijos. Se consideraba que el único objetivo del matrimonio era tener hijos. Eso era todo. Hasta la actualidad, el camino tiene muchos lugares en su ruta que tienen un fuerte vínculo con la fertilidad y el sexo. Hay áreas que inducen mágicamente la concepción. Es magia, en teoría, es magia compasiva. Entre estos lugares de fertilidad está la Piedra de San Guillermo, que se encuentra en un promontorio en Finisterre, el destino final del antiguo camino. Allí, en las ruinas de una capilla cristiana, está una piedra donde las parejas pueden yacer para concebir un hijo. Esta es la cama de San Guillermo. Las parejas infértiles venían aquí para hacer bebés, para concebir bebés. Literalmente sobre esta piedra fría, muy fría, pero mágica, sí. Por miles de años, la tierra del camino resonó con conexiones con la magia, la fertilidad y el renacimiento. Pero en la Edad Media, la Iglesia cristiana percibió esos ecos de antiguas creencias paganas como una amenaza. Los jerarcas ordenaron que las personas solo debían practicar la que creían era la única verdadera fe cristiana. Quienes se resistían enfrentaban las consecuencias: tortura, interrogatorios y, en casos extremos, la muerte. En el pueblo del Valle de Boí, en los Pirineos españoles, las personas se preparan para un festival ancestral. Este festival de danza y música aparentemente pagano es conocido en la región como aquelarre. Del verano, los aldeanos suben a la cima de una montaña cercana. Llevan grandes antorchas, tan pesadas como puedan cargar, y esperan la caída de la noche. Es una tradición muy vieja y es algo muy mágico. Cuando aparecen las estrellas, encienden sus antorchas. Y luego comienza un ritual extraordinario. Y bueno, veremos fuego, veremos emoción y veremos un ritual. Arriesgando sus vidas y su integridad física, los aldeanos descienden la montaña creando hermosos patrones.
Los festivales de fuego de este tipo se realizan por todo el norte de España, en la misma región por la que pasa el camino. Es para ahuyentar a los malos espíritus. Es una celebración del solsticio, la naturaleza y no tanto de la religión. Nadie sabe con certeza por cuánto tiempo han tenido lugar estos rituales de fuego. Pero la conexión con el solsticio de verano sugiere que tienen miles de años. Son ecos de un sistema de creencias pagano que ha prevalecido desde hace mucho en la tierra del camino. En la Edad Media, incluso mientras el cristianismo se hacía dominante en la región, las personas continuaban creyendo en el mundo espiritual. Pero la Iglesia cristiana consideraba estas creencias paganas una amenaza palpable a su poder. En 1609 la Iglesia decidió ejercer su autoridad sobre las personas del norte de España. En la mayor cacería de brujas de la historia, más de 7.000 personas fueron arrestadas y juzgadas por brujería, en su mayoría mujeres. En lo que se conoce en la historia como brujería vasca, al menos 2.000 de los arrestados fueron torturados, interrogados y acusados con las evidencias más fraudulentas. Las parteras, en particular, eran acusadas de brujería en los juicios, y la razón era que lo relacionado con el nacimiento era una magia increíblemente poderosa. Por esto la hallamos culpable. La Iglesia afirmaba que los juicios de brujas eran su última defensa contra el ataque satánico a la cristiandad. Pero en realidad, eran un intento por sofocar el último aliento del paganismo. Hola, Pa, te presento a Joaquín. Somos novios. ¿Y a qué te dedicas? Hago sillas, señor. Hago sillas.com. La hice con GoDaddy, suegro. Que te tomen en serio. Con GoDaddy, construir tu página web es muy fácil. Si pediste un combo por delivery y te llegó un Combomba, que no te explote. Uvasal, rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en Casa compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com. Compara en Casa. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandona. Ahora también Rexona antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Llegó una nueva manera de cuidar, papá. Nuevo Drive detergente líquido para diluir. La mejor tecnología de Drive en un formato más conveniente y ecológico. Agregas 2,5 litros de agua. Agregas Drive para diluir, agitas y listo. Nuevo Drive líquido para diluir. Tecnología superior que cuida tu ropa y el medio ambiente. Rexona presenta antitranspirante, levanta, cuerda, corre. Antitranspirante, partido, gira, seco. Raqueta, juega, sigue, fresco. Vamos, lucha, actúa, vive. Movimiento, movimiento, movimiento y todavía seco. Rexona, máxima protección para que no abandones el movimiento. Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. Llegó Cyber Monday de Mercado Libre. Y como las búsquedas de celulares subieron un 200%, decidimos darte hasta un 50% de descuento en celulares. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Hola, Pa, te presento a Joaquín. Somos novios. ¿Y a qué te dedicas? Hago sillas, señor. Hago sillas.com. La hice con GoDaddy, suegro. Que te tomen en serio. Con GoDaddy, construir tu página web es muy fácil. Los lugareños creían que ciertas cuevas podían ser entradas al otro mundo y podían ser consideradas una especie de cámara de renacimiento. En la actualidad, en ocasiones podemos malinterpretar cuán importante era lo sobrenatural para las personas medievales.
Entre los espíritus ancestrales adorados por las personas estaba Mary, que a veces asumía la forma de una cabra y era adorada en rituales de fuego. Mary poseía poderes espirituales de luz, reencarnación y fertilidad, y era venerada por toda la tierra del camino. Las místicas sanadoras que presidían este mundo espiritual a menudo eran vistas con sospechas por la iglesia cristiana. Podían ser mujeres independientes, o mujeres que habían enviudado, o mujeres que a menudo eran sanadoras, porque las mujeres poseían un gran conocimiento de la herbología y de las curaciones tradicionales cuando no había doctores disponibles. Las curanderas a menudo cumplían un rol invaluable en la comunidad, fungiendo como doctoras, terapeutas y parteras. Existía temor hacia el poder que poseían las mujeres localmente en cuanto a esos métodos de curación de bajo nivel. Y el temor de la iglesia era que el diablo hallaría un camino hacia el mundo. Ese camino sería a través de las mujeres, por ser inferiores, y no podían oponérsele. Y consideraban que personas como las parteras podían hablar con los espíritus, y todos sentían un enorme temor por eso. Así que las llamaban brujas, y se deshacían de ellas. La persecución continuó por 5 años, mientras la iglesia cristiana imponía su doctrina de fe. Al final, fueron quemadas 100 personas en la hoguera, bajo la supervisión de los jerarcas cristianos. Estas personas creían que existía una entidad sobrenatural llamada el diablo y sus demonios, y luchaban con todos sus recursos para detenerlos. Si eso significaba quemar personas en la hoguera, pues eso sería lo que harían. Para ellos era el trabajo de Dios, aparte de cualquier otra cosa. Finalmente la iglesia decidió que había transmitido su mensaje y los juicios finalizaron. En los años siguientes, se construyeron muchas iglesias nuevas en la ruta del camino, y el culto de Mary fue reemplazado por el culto cristiano a la Virgen María. La iglesia fue muy astuta. Cristianizó varias tradiciones, creencias, sitios sagrados e hitos físicos precristianos en el paisaje. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la iglesia, quienes vivían en esta región del camino nunca abandonaron por completo el recuerdo de sus creencias ancestrales. En el valle de Boí, el festival del aquelarre continúa con fuerza hasta la actualidad. En la etapa final, las enormes antorchas son arrojadas a un foso. Las personas desechan sus problemas, esperando un nuevo comienzo hasta que llegue el próximo solsticio. Esta idea de quemar cosas, comenzar de nuevo y obtener paz es una sensación mágica. Supongo que podrías sentirlo como sagrado, aunque el origen sea pagano. Los festivales de fuego realizados en el camino nos dan una idea de las prácticas espirituales que alguna vez prosperaron aquí, mucho antes de que se estableciera el peregrinaje cristiano. Pero una intrigante investigación arqueológica en un sitio antiguo en la costa atlántica podría revelar que el destino original del camino no era Santiago, sino un portal al mundo de los muertos y a la otra vida. Por 6 milenios, esta estructura, el dolmen de la Chabola, se ha erguido en la ruta del camino en el norte de España. Las estructuras de piedra verticales llamadas dólmenes eran sitios sagrados de gran importancia para las personas del Neolítico, lugares para venerar a los muertos. Pero una nueva investigación del arqueoastrónomo César González García reveló algo asombroso. Las personas que construyeron estos dólmenes poseían una profunda comprensión de su relación con el universo más allá de esta tierra. La parte difícil es intentar entender su mente con la nuestra. Es decir, estamos separados por 6.000 años.
Pero al mismo tiempo, el modo en que lo hicieron dejó una firma en su monumento. Esa firma es su orientación. César descubrió que muchos de estos documentos están cuidadosamente alineados con puntos por los que la luna, las estrellas y el sol salen en días particulares del año. Imaginen que están totalmente a oscuras y que la única luz viene de arriba. Por supuesto, mirarán hacia arriba y colocarán sus esperanzas, temores y relatos en esas estrellas e imágenes que ven arriba. César cree que los constructores de dólmenes colocaron en sus monumentos un código celestial preciso como un medio de resucitar a sus ancestros mediante las energías del sol y las estrellas. Cuando investigó otros sitios sagrados neolíticos del área, descubrió un patrón inesperado. Casi todos están orientados al este, hacia el sol naciente. Y también parecen estar conectados entre sí en el paisaje, a pesar de que hay muchos kilómetros entre ellos. En la mayoría de los dólmenes en la península ibérica hallamos que están cerca de rutas que se comunican de un lugar a otro, o con áreas donde puedes ver cosas especiales que ocurren en el paisaje. Esto nos da una idea de que estos paisajes sagrados estaban conectados entre sí. El posicionamiento de estos dólmenes sugiere algo increíble. Una de las rutas del camino es el Camino del Norte, que sigue la costa del norte de España. Parece que esta ruta alguna vez fue un antiguo sendero sagrado, marcado por una cadena de dólmenes. Las personas neolíticas de España pudieron haber usado este sendero para conectarse con las estrellas y el cosmos. Otra prueba de esta teoría podría hallarse en el propio nombre de la peregrinación, el Camino de Santiago de Compostela. Camino y Santiago son términos conocidos. Pero Compostela tiene dos posibles significados. Hay diferentes ideas sobre Compostela. Podría significar las piedras para los entierros, las estelas, pero al mismo tiempo, estelae podría significar estrellas. Si Compostela se traduce como campo de estrellas, podría referirse a la Vía Láctea, que en la noche imita al camino al viajar del este al oeste. Por supuesto, la conexión entre el Camino de Santiago y la Vía Láctea es muy clara. El hermoso nombre que es muy poético del camino es la Vía Láctea, la Vía Láctea. Durante la Edad Media, por ejemplo, para muchos peregrinos, como los italianos, griegos, etc., el nombre del camino era también la Vía Láctea. La Vía Láctea podía guiar a los viajeros en su camino al oeste a través del norte de España. Pero este sendero con orientación celestial no terminaba en Santiago, donde está enterrado Jacobo. En su lugar, la ruta llevaría al viajero 60 kilómetros más al oeste, donde termina la Tierra en la costa atlántica, un lugar conocido como Finisterre. Estamos en Finisterre. Este era el mítico y también histórico fin de la Tierra. Finisterre se traduce literalmente como el fin del mundo, y se cree que este era el verdadero destino final de la ruta precristiana del camino. Hoy, solo los peregrinos más intrépidos llegan tan lejos. Los pocos que lo logran señalan el fin de su viaje sagrado observando al sol morir en el lejano horizonte. En la costa de Finisterre se yergue el misterioso Castro de Baroña. Cuando fue descubierto en 1933, se asumió que Baroña era un pueblo agrícola celta común, típico de los muchos hallados en la región.
Las primeras investigaciones arqueológicas lo fecharon en el año 400 a.C., pero nuevos estudios revelan una historia muy diferente. Baroña fue un pueblo, fue una fortaleza, fue un centro de explotación económica que fue la pequeña capital de una tribu que vivía aquí. Pero Baroña pudo también haber sido un santuario y un importante centro religioso en la zona. Tito Conchiero es parte de un equipo arqueológico que realiza un examen nuevo del sitio. Han descubierto extrañas anomalías. Baroña no posee agua dulce ni tierras cultivables y está expuesto al duro clima atlántico. El lugar también está sumamente fortificado. Baroña es un asentamiento totalmente fortificado, se asemeja a un búnker. Este no era un pueblo celta normal. Lo que haya sucedido aquí debía ser protegido a toda costa. En una colina cercana, los arqueólogos descubrieron una pista extraordinaria, petroglifos tallados, difuminados por el tiempo. Se iluminan solo en el solsticio de verano. Y cuando el sol sale en el solsticio de verano, puedes ver las sombras que siguen estas marcas mientras el sol asciende. Los petroglifos resultaron tener más de 3.000 años, haciendo a Baroña mucho más antiguo de lo que se había imaginado. Ahora está claro que hace 3.000 años, Baroña funcionaba como un importante sitio sagrado. El equipo descubrió algo más. Los restos de una escalera tallada en las rocas que asciende hacia el pico del promontorio. En estas escaleras ocurría algo interesante, y es que en el solsticio de invierno podías ver al sol ocultarse y al mismo tiempo, mientras estabas ascendiendo, podías compensar que el sol estuviese bajando mientras tú ascendías. Así que el sol estaba casi fijo frente a ti. Esta alineación cuidadosamente diseñada permitía a los fieles simular el viaje al final de la vida. Ascendían siguiendo el sol poniente y cuando alcanzaban la cima en el ocaso, presentaban obsequios como sacrificios o rituales a su dios del sol y la luz. Desde allí se pueden ver tres cosas. Se puede ver la tierra, el cielo y también el mar. Esos tres elementos son los cimientos místicos de la religión celta. Baroña fungía como un sitio sagrado sumamente importante para las personas de esta región. Simbolizaba el fin de la vida y del mundo. Estos lugares son casi como puertas que se abren y dan acceso al inframundo, al otro mundo. Lugares de tránsito donde se pasa de una vida a la otra, a la eternidad. La Iglesia cristiana medieval consideraba este sendero místico al fin del mundo como una amenaza a su doctrina de fe y a su autoridad. Algunos creen que la Iglesia pudo haber usado el descubrimiento de las reliquias de Jacobo como una excusa para tomar control de esta ruta, o para mudar su destino final de Finisterre a Santiago. La nueva fe de la Iglesia Católica estaba muy interesada en controlar estos lugares sagrados y el sendero que originalmente era el camino a Finisterre, el camino al fin de la tierra. Para ver la puesta del sol, la muerte del Dios, fue transformado en el camino de Santiago. Muchos creen ahora que la Iglesia inventó la conexión entre San Jacobo y el camino para fortalecer la lucha contra los musulmanes y cristianizar un antiguo peregrinaje pagano. Pero si eso es cierto, aún falta una pieza del rompecabezas.
se relaciona con la historia de un carismático visionario que predicaba una versión alterna del cristianismo, una historia que ha hecho que algunos expertos consideren una asombrosa posibilidad. Es posible que los huesos que se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela no sean los huesos de San Jacobo. En la gran Catedral de Santiago de Compostela, los peregrinos se reúnen para presenciar un notable espectáculo. Cada día, el gigantesco incensario, conocido como el Botafumeiro, oscila a través de la catedral. Los sacerdotes realizan este extraordinario ritual para honrar las reliquias de Jacobo, el apóstol de Jesús, que están albergadas dentro de un altar dorado. Sin embargo, algunos estudiosos están llegando a una asombrosa conclusión. Jacobo podría no estar enterrado en Santiago después de todo. Obviamente no está en España, es decir, fue asesinado en Palestina en el año 44 de nuestra era. La idea de que tenga algo que ver con Iberia es apócrifa, por decirlo menos. El relato más antiguo sobre la llegada de Jacobo a España fue escrito en el siglo IX, 800 años después de su muerte. Los estudiosos aceptan ampliamente que Jacobo nunca fue a España. Vivió y murió en la Tierra Santa. Pero si no es Jacobo, ¿de quién son los restos que descansan en la catedral? La respuesta podría hallarse 1700 kilómetros al norte, en el pueblo alemán de Trier. Trier era un pueblo muy importante en el siglo IV porque era una de las capitales del Imperio Romano. Año 385 de nuestra era. Aquí, en la Basílica Aula Palatina, un obispo español llamado Prisciliano fue juzgado por herejía. Él hacía cosas que no le agradaban al clero ortodoxo y formó un grupo a su alrededor. Era muy carismático. Prisciliano había construido un movimiento cristiano alterno en el norte de España. Tal era su popularidad que la iglesia temía que minase su autoridad. Desesperada por ponerle fin a su movimiento, la iglesia conspiró con las autoridades romanas para hacer que Prisciliano fuese juzgado por cargos fraudulentos de brujería. Era un libre pensador y alguien muy comprometido con darle una nueva forma al cristianismo. La versión del cristianismo de Prisciliano se basa en un antiguo sistema de creencias pagano y la cultura celta del norte de España, donde las mujeres eran honradas como sanadoras. Creía que las mujeres debían compartir el sacerdocio con los hombres. Las mujeres eran tratadas con igualdad. Él era asceta, así que ayunaba mucho. Y todo esto era muy siniestro para los poderes establecidos. Los escritos de Prisciliano fueron buscados y destruidos. Luego de un largo juicio, fue condenado a muerte. Prisciliano fue decapitado como un criminal común. Es una cuestión de autoridad. Alguien como Prisciliano no era aceptable. Y al final lograron deshacerse de él. Después de la ejecución, la iglesia intentó borrar todo recuerdo de la existencia de Prisciliano. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En el norte de España, la tierra del camino, el culto de Prisciliano se hizo altamente popular por los siguientes 300 años. Sus restos fueron llevados a casa a España y enterrados cerca, o tal vez exactamente donde se yergue hoy la Catedral de Santiago. El santo decapitado, descubierto misteriosamente en el siglo IX, el hombre cuyos huesos se encuentran en la cripta, podría incluso ser Prisciliano. Lo que pudo haber ocurrido fue que alrededor de las tumbas de estos mártires otras personas comenzaron a ser enterradas. Y luego se construyó la iglesia de Santiago de Compostela en esta especie de cementerio sagrado.
Pero hay un secreto más que debe revelar el camino. El arqueoastrónomo César González ha descubierto que la Catedral de Santiago fue diseñada de tal modo que los rayos del sol brillen sobre el icono de Jacobo en fechas específicas. El 25 de marzo, el día de nacimiento del santo. El 30 de diciembre, fecha en que se dice que sus restos salieron de Jerusalén. Y el 25 de julio, la supuesta fecha de su entierro. Debemos imaginar esto, digamos, hace 100 años, cuando estas luces no estaban allí y todo estaba en sombras, iluminado por velas. Y en el momento justo tenías ese rayo de luz que iluminaba el marco dorado del santo. César ha descubierto algo extraordinario. Las 3 fechas en las que el sol brilla sobre el santo se ajustan al equinoccio y a los solsticios de invierno y verano. Igual que las alineaciones solares en Baroña y los dólmenes en el norte de España, la Catedral de Santiago de Compostela está incrustada de códigos paganos. Por miles de años, el camino ha sido una ruta espiritual para cristianos, romanos, celtas y antiguos adoradores de las estrellas. Con ecos tan poderosos de energía ritual y fe, todo el sendero puede considerarse con justicia un sitio sagrado, tal vez el sitio sagrado más grande del mundo. Y de algún modo, el que los huesos de Jacobo descansen o no en la catedral es irrelevante. Las reliquias hicieron su trabajo, dando consuelo a los creyentes. Y también cumplieron su tarea para la iglesia, que las promovió y se benefició de ellas. Así que a quién pertenezcan realmente los huesos, no importa mucho. El camino parece afectar a todos los que lo recorren, ya sean personas de fe o no. De algún modo, el simple hecho de recorrer esta ruta parece iluminar los espíritus y aliviar las tensiones de la vida. Pasar por lugares sagrados y experimentar las energías de esas iglesias que fueron construidas con alineaciones astronómicas, con geometrías sagradas, para que poseyeran cierto tipo de energía y generasen cierto tipo de experiencia. Creo que esas cosas en conjunto transforman a las personas cuando recorren el camino. Los sitios sagrados del camino siguen siendo tan poderosos hoy como siempre lo han sido. Un medio de comulgar con la fertilidad de la naturaleza y el renacimiento. Un lugar para considerar el presente y la otra vida. Y tal vez un portal para el universo infinito más allá de este mundo.